Les damos la bienvenida a las personas que nos pueden ver a través de las redes sociales, en YouTube, pero sobre todo le damos la bienvenida a las personas que hacemos nuestro mayor esfuerzo y que en realidad, no sé ustedes, pero a lo menos a mí en lo particular no me cuesta nada de trabajo levantarme hoy domingo para poder decir, hoy voy a ver al Señor. Nos toca aprender del Señor. Yo me quedo muy satisfecho cada domingo porque son cosas siempre diferentes, son cosas nuevas. Hay cosas que nosotros a veces tenemos, digámoslo así, el egocentrismo, decir, eso ya lo sé. Pero cuando el Señor llegamos a este lugar y cuando el Señor empieza a hablar a través de un servidor o a través del pastor y el Señor nos quiere dar un mensaje, aún a pesar de que nuestra mente está, eso sí, ya sé de qué están hablando, el Señor siempre nos deja una cerecita en el pastel, algo que nosotros sin duda decimos, me sorprendió el Señor. Yo les comentaba a los pequeños que cuando nosotros conocemos el significado de que el Señor siempre está a la expectativa, de que el Señor nos ama, de que el Señor nos procura como sus hijos, el Señor siempre está a la expectativa de que nosotros lo sorprendamos. ¿Y saben qué? No es del todo difícil. ¿Cuántos hemos tenido la fortuna ya de ser papás? Nos hemos enfrentado a detalles que tienen los niños con nosotros. Yo me sorprendo, por ejemplo, ahorita con Mauricio, de toda la vida. Siempre ha sido, ustedes lo conocen, un niño hiperactivo, pero también muy inteligente, pero también muy noble. Y también tiene sus momentos en donde él se irrita, pero también tiene un lado chusco. Entonces, de repente, hace comentarios, o de repente nos lleva a una reflexión, y entonces es a donde nosotros como papás nos sorprendemos, porque no estábamos esperando un comentario así, o una reacción así por parte del niño. Y a veces es de la nada, estamos viendo un tema completamente diferente, y él se acuerda, y viene y nos lo dice. Entonces nosotros nos quedamos así, órale, ¿no? Piensa como un niño grande, tiene a veces intenciones como niños grandes. Y yo estoy hablando del que tengo en casa, pero yo sé que también el pastor, su esposa, lo mismo les ha de pasar con sus hijos. Y a lo mejor a los que ya tienen hijos grandes, a lo mejor con sus nietos, ¿sí? El punto que quiero acentuar aquí o establecer es cómo es que muchas veces esos seres pequeñitos que tienen un corto tiempo de vida, que no han aprendido todavía lo difícil de la vida, que no han aprendido todavía lo que es el dolor en la vida, lo que a veces como adultos nos desvía de la presencia y del lugar de estar cerca de Dios. ¿Cómo es que esas personas tan pequeñitas, con un comentario a veces tan simple, nos llegan a sorprender? Y digo simple porque a lo mejor fue la manera en cómo lo dijeron, ¿sí? Y nos llegan a robar una sonrisa, nos llegan a hacer el día, muchas veces decimos. Bueno, con ese énfasis es como yo les quiero decir, a veces con cosas tan pequeñas nosotros logramos sorprender a Dios. Y los que hemos logrado entender esa parte de que nosotros somos capaces de sorprender a Dios, como se los dije a los niños hace rato, ¿qué creen? Todo el tiempo estamos en búsqueda de ver cómo podemos sorprender a Dios, cómo podemos agradarle a Dios. Y no estoy diciendo que le agrademos más, ¿eh? Porque a Dios ya le agradamos demasiado. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. En el amor a Cristo, que agradas tanto a Dios que entregó a su Hijo para que tú te pudieras salvar. ¿Qué más amor quieres que el Señor te demuestre? ¿Qué más prueba tan grande quieres de que Dios te ama? Si entregó a su Hijo para que tú pudieras estar hoy aquí. Amén. Amén. Entonces decía, siempre estamos en búsqueda del Señor, siempre estamos buscando agradarle a Dios. A veces no lo conseguimos y eso es triste. A veces no logramos, nos quedamos, incluso tenemos ese sabor en la boca, decir, lo que quería hacer, no lo logré. Es como cuando trabajamos y sabemos que las cosas las estamos haciendo para los que trabajamos de una manera manual, y a veces por más que le hayamos puesto moñitos y cinta y un parche por acá y hasta un pegatín,
decimos, no me gustó cómo quedó, no me siento conforme con lo que acabo de hacer. Y eso, repito, lo digo para los que a veces, o más bien los que trabajamos con las manos. Ya no quiero pensar con los que trabajan en niveles administrativos, ¿verdad? En la computadora, con lo que hicieron en lo largo del día, con los que son docentes, ¿verdad? Que también tienen que trabajar y que trabajan con niños o con adolescentes, que no son nada fáciles, ¿no? Muy complicados. Pero a veces cuando nuestro trabajo nos apasiona, somos tan metódicos, tan exigentes con nosotros, que podemos decir, no me gustó cómo quedó, no me gustó cómo me salió mi día de hoy, incluso no me siento satisfecho con mi logro del día de hoy. ¿Y saben qué? Hasta ese punto yo les puedo decir que esa exigencia personal que nosotros tenemos es muy sana. Está bien. Recordemos que la palabra de Dios siempre nos incita a decir, todo lo que hagamos, hagámoslo como si fuera ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Amén. Entonces, si yo soy capaz, híjole, es que hay personas que piensan muy diferente, pero la verdad es que si yo soy capaz de hacer algo para mí y le voy a poner todos los adornos que yo quiero, que yo le voy a poner todo lo que esté a mi alcance para que se vea padre y para que la gente llegue y diga, wow, si yo soy capaz de hacer eso para mí, imagínense lo que soy capaz de hacer para Dios. Y entonces toda mi concentración, todo lo que yo hago, entonces ya no me importa tanto lo que voy a hacer para Juan. Y está bien, porque lo que yo estoy buscando es agradarle a Dios. Y entonces todo lo que yo estoy haciendo siempre va a ser buscando el agrado de Dios, la aceptación de Dios. ¿Sabes qué? Y me atrevo a decirlo y pese a quien le pese, no estoy buscando la aceptación de ninguna persona. Y no hay en estas palabras que les estoy diciendo en este momento ni egocentrismo, ni orgullo, ni nada por el estilo, ni sentirse superior a nadie. ¿Ok? Yo lo que estoy tratando de decir es, yo quiero buscar agradarle a Dios, no estoy buscando la aceptación de los seres humanos. Yo quiero agradarle a Dios. Y yo espero que la mayoría de mis hermanos hoy aquí presentes tengan esa misma mentalidad, tengan esa misma idea de decir, no me importa lo que la gente diga, que me tachen de loca, que me tachen de loco, que me llamen mediocre, que me llamen conformista, que me digan todo lo que quieran, porque lo que yo en realidad estoy haciendo es buscar agradarle a Dios. Y al ojo de todas las demás personas podré ser eso, porque dejo de hacer algunas cosas, porque no estoy en búsqueda de, como todos que dicen, ¿quieres realmente agradarle a Dios y ayudar a Dios? Trabaja, ten dinero, haz una empresa, dale trabajo a la gente. No, tranquilos. Qué bueno que fuera así. Y con eso yo quiero entrar en el tema de la Torre de Babel, porque si notan cuando les estoy diciendo y acentuando las cosas de lo que estoy hablando, les digo, y eso está bien, es porque está bien. A veces decir, yo podría hacer las cosas para mí mejor, pero ¿sabes qué? Quiero hacerlas todavía mejor para el que me creó. Quiero hacerlo todo a modo de que yo le agrade a Dios, con mi conducta, con mi manera de ser, ¿sí? En obedecerlo, en lo que Él me pide, Él me ha pedido que yo haga, ¿ok? Cuidando lo que Él me ha dado, que ha sido una familia, una pareja, unos padres. Hoy ya no tengo, al igual que muchos, la fortuna de tener a mi padre con vida. Yo les decía y hablaba y me inspiraba al inicio de la última alabanza de Los Brazos de Papá. Ayer me trajo a la mente cuando estaba platicando con mi suegra cómo fue mi vida con mis abuelos y mis hermanos. No me dejan mentir que nosotros fuimos siempre los patitos feos de las familias y no nos quejamos, la verdad es que no. Y tampoco nos hacemos los martes, ay, no nos querían. No. Creo yo sin temor a equivocarme que Dios desde ese momento ya había sembrado en mí, en mis hermanos, ese amor, esa manera de entender que era necesario que nosotros tuviéramos que pasar por eso para que pudiéramos ser hoy las personas que somos. Bendito sea Dios, ninguno de mis hermanos tiene vicios, ninguno de mis hermanos se ha perdido en alguna situación grave. Todos dentro de lo que cabe somos 4 hermanos, 2 mujeres, 2 hombres.
Somos personas adultas, pensantes, conscientes, prudentes, trabajadores. Miren más, qué flores, ¿verdad? Unas personas Un retamo cualquiera. que de alguna manera, y lo puedo decir porque mi padre en su lecho de muerte, así nos los dijo a cada uno. Yo siempre me he acordado de mi papá y he dicho, mi papá, para no haber tenido estudios, no sé cómo aprendió la psicología para poder hablar con cada uno de sus hijos de diferente manera. Les hacía yo hincapié a los niños que a veces no nos prestan mucha atención y ellos piensan que no estamos prestando atención a los detalles. Y a veces es cierto, a veces estamos un poquito distraídos de nuestras cosas, ¿sí? Es una exhortación personal y para los demás a que no nos distraigamos, ¿sí? Pongámosles atención siempre, siempre. Pero la mayor parte del tiempo ellos piensan que no les estamos prestando atención. Y la realidad es otra, sí les prestamos atención, estamos atentos porque nos interesa lo que les pasa, ¿cierto? A nuestra manera, pero estamos al pendiente. Y mi papá nos prestaba tanta atención a cada uno que nos aprendió a conocernos de esa manera personal. Y a cada uno nos daba los consejos en base a cómo sabía que era nuestra manera de comportarnos, ¿cierto? Entonces, en su lecho de muerto, mi papá nos dijo, a lo menos de lo que yo me recuerdo, me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Aunque nunca me lo dijo. ¿Se lo manifestó? Exactamente de palabra, tal vez con acciones, ¿verdad? Pero al final del día, no nada más conmigo, sino con todos mis hermanos, él estaba orgulloso de los hijos que había criado y hasta dónde estábamos, hasta el momento donde él nos conoció y nos vio por última vez, hasta dónde había llegado. Y él estaba muy contento con eso. No terminamos las carreras a nivel profesional porque no quisimos, porque decidimos los mayores iniciar en nuestro camino laboral para ayudar en la casa. Y no lo terminamos, pero eso no ha sido impedimento, para poder desarrollarnos como personas, ¿sí? Y no ser personas de las cuales se estén quejando porque si el alza de las costas, que si porque no nos alcanza, todos nos quejamos, todos, la verdad es que los que tienen y los que no. Pero hay una diferencia, hay quienes se quedan sentados buscando la ola como los que van a surfear, a ver en qué momento llega la buena para brincarla. Ya vemos quienes nos decimos no hay mangos, yo ahorita voy y me mojo los pies, porque el Señor me manda, muévete, anda, camina. Y hay una promesa que dice que el Señor siempre irá delante de nosotros haciendo ¿qué, señores? Abriéndonos brecha, abriendo caminos. Incluso tenemos una alabanza, ¿no? Que dice, abres caminos, ¿verdad? El Señor siempre irá delante de sus hijos, abriendo caminos. ¿Sí? No cumple caprichos, simplemente nos va dando, conforme nosotros vamos aprendiendo a recibir. Todo esto que les estoy comentando va relacionado porque les digo que hay límite, hay un límite en nuestra conciencia, en lo que nosotros pensamos, pero hemos hablado, o les he hablado ahorita un poco de lo que tendría que ser lo correcto. No hay un parámetro exacto que nos pueda decir qué es lo correcto, ¿sí? Nuestra conciencia nos dicta cuando estamos haciendo lo correcto, ¿sí? La palabra de Dios aprueba lo que estamos haciendo. ¿Sí me explico? Entonces nuestro parámetro siempre va a ser lo que yo hice. O sea, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Ay, ¿qué crees? Yo hoy construí este muro, pero la palabra de Dios dice que yo puedo construir un muro todavía más alto. Entonces me está faltando aplicarme. Está faltando creerlo, confiar en que yo voy a poder levantar todavía ese muro más, ¿cierto? No lo estoy haciendo. Mi parámetro, que es la palabra, me dice que puedo más. Ojo, pero viene la parte mala. Sí, ya vamos a entrar en tema. ¿Qué pasa cuando yo me doy cuenta que sí puedo levantar el muro más alto? Que sí pude levantar el muro más alto. Y entonces cuando alguien quiere saber el ingrediente para ese éxito que yo tuve, digámoslo de alguna manera, porque recordemos que los éxitos siempre van a estar. Son metas que nosotros nos tenemos que ir tomando
a cortos plazos. Y siempre, toda la vida, estaremos en búsqueda de mejorarnos como persona en todos los aspectos, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo llegué a un nivel en donde alguien tiene que ver hacia arriba para decir, ay, qué alto llegaste ya con la construcción de tu mundo? ¿Qué pasa cuando me pregunta, vuelvo a repetir, el ingrediente para esa tónica? Y entonces mi contestación es, yo, por mis propios medios, porque nadie me ha ayudado. Porque si tú quieres hacer algo en la vida, nadie te va a ayudar. Es más, si es posible, todo el mundo te va a meter el pie y te van a querer tirar. Pues levántate y chambea. Pon manos a la obra. Y uno dice, ok, tiene toda la razón. Si yo quiero las cosas, tengo que salir por ellas. Sí. ¿Cierto? El conejo no va a brincar solito a la cazuela, ni se va a quitar el pelaje para que se cocine. ¿Verdad? Exactamente, ni va a empezar la musiquita y la rebanación de las cosas, ¿verdad que no? Entonces, sí es cierto, tengo que salir a buscarlas. ¿Sí? Pero una cosa es que yo esté consciente de eso y que le agradezca a mi Dios por cada día que me da y que me da la oportunidad de salir a buscar eso. Y no cuando yo ya estoy pensando que no necesito a Dios. Y ojo, ojo, porque hay personas que no lo dicen textualmente así en la boca. Yo no necesito a Dios. Pero, Dios está conmigo porque pues yo estoy haciendo mis cosas y mira, pero a mí me ha costado, estoy trabajando. Entonces, el problema es, no sé cuántos de ustedes sepan que solo se necesita una gota de cloro que caiga en el agua, digámoslo, si es para potabilizarla, para que el agua se contamine. Una gota. ¿Sí? Para los que han limpiado cisternas, para los que han lavado su tinaco, con una gota de cloro es más que suficiente para que empiece a actuar en todo el agua y empiece a matar bacterias. Bueno, ¿qué creen que pasa cuando una gota de orgullo cae en la cisterna de nuestra vida? El agua empieza a contaminarse. Entonces empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer desmedidamente. Y entonces llegó un punto en donde nosotros seguimos diciendo que Dios está a nuestro lado porque seguimos teniendo metas y alcanzando esas metas y creciendo. Pero el yo-yo ya está presente. El porque yo me he esforzado, el porque yo lo he buscado, el porque yo me lo he ganado. Y recordemos algo, a Dios no le agrada a la gente orgullosa. Recordemos el pasaje de cuando Jesús habló con el joven rico. Y ese pasaje nos deja claramente ver que no se trata del dinero, que no se trata simplemente más que de poder aprender a soltar lo que tenemos en nuestro interior, tanto cosas materiales, como decir, a ver, si tú eres patrón, ¿serías capaz de ser el chalán? Y entonces las cosas cambian. No, ¿cómo voy a ser yo el chalán? Pues si yo soy el patrón, yo soy el que paga. ¿Cómo crees que yo voy a estar haciendo las cosas de un chalán? ¿No? Entonces, Dios quiere que nuestra mentalidad cambie. Esa fue la petición de Jesús al joven rico. Vende todo lo que tienes, deshazte todo lo que tienes, toma tu cruz diariamente y síguelo. Y el entristecimiento de este joven rico fue, es que tengo muchísimas cosas, ¿cómo las voy a vender? ¿Cómo me voy a quitar el orgullo? ¿Cómo voy a dejar mi posición? ¿Cómo voy a regalar mis cosas? A ver, espérate, tiene que haber otra forma. Es más, casi, yo no sé, ¿verdad? En esos tiempos quiero pensar que no se estilaba. Pero imagínense si le hubiera dicho el joven, bueno, a ver, ya vámonos entendiendo, ¿cuánto me va a costar el pase directo? El VIP, si me alcanza. ¿Se imaginan? ¿Cuántas personas ahorita en su mente no habrán pasado en decir, yo conozco uno o dos por lo menos que dirían ahorita en este momento eso? ¿Cierto? Yo creo que todos conocemos a más de una persona que aseguramos que sería de esa manera. Pues a mí me alcanza, a mí nadie me lo regaló, yo puedo.
si estuvieran en el bando equivocado, ya no vamos a decir con los que guardan muñecos, no vamos a decir con los del bando contrario. En cuanto en la época de Lutero, en 1460, si no me recuerdo, cuando se instauraron las famosas, ay Dios mío, se me acaba de ir el nombre, y lo tenía yo en la boca, yo creo que Dios no quiere que diga eso, pero cuando se empezaron a dar esos perdones de pecado escritos por parte del Papa y los firmaba. ¿Cómo se llaman, compadre? ¿Tú te acuerdas? Liturgias, no. Liturgias. No. Sí, ya sé de qué estás hablando. Las indulgencias. Indulgencias. Es correcto. ¿Cómo creen que Dios le va a permitir a algún administrador decir, cámara, hijo, cobra las indulgencias y Reduce. y reducimos los pecados de la humanidad? ¿Cómo creen? No funciona así. Pero ¿cuántas personas hay que piensan que sí? Sí. Es más, Sí. quiero que sepan que hay personas que no teniendo el poder adquisitivo que otras pueden tener, son tan orgullosas que dicen, yo me porto bien, yo no peco. O sea, bueno, a ver, vamos viendo, ¿no? Porque no es lo mismo los que se andan drogando, matando por allá. No, yo nada más luego me veo con mi comadre y platicamos de la gente. Y ahí, por ejemplo, la de allá enfrente, vieras qué broncas. ¡Ay, una cállate la plática. boca, la del otro Es una lado y plática. sus hijas, que le acaba de salir embarazada la más chica! Gracias, hermano. Mis hermanos, para Dios, el chisme, el hablar de nuestros semejantes es pecado y tiene la misma validez que el que apuñaló a alguien o el que le robó a alguien. Porque para Dios pecado es pecado. Pero nosotros en nuestra idea pensamos que, ay no, pues, ay no es que pesan. Nos atrevemos todavía con la bocota llena para decir, hombre, pero es que no es lo mismo, porque hay diferentes pecados, porque hay unos que, ay, Son ahí. mentira piadosa. Y hay unos que sí están así. No nos hagamos. Cuando el orgullo, una gota de orgullo cayó en nuestra cisterna, acuérdese de eso, se va a empezar a contaminar. Y todo lo vamos a querer empezar a justificar. Pero con eso, lo que a Dios le duele es que intentamos, fíjense bien lo que voy a decir, porque a veces inconscientemente lo hacemos. Lo que estamos intentando es llegar a Dios por nuestros propios medios. No por los medios que Dios estableció, ojo, sino por nuestros propios medios. Ok, el Señor instauró aquí una escalinata para llegar a Él. ¿Pero qué creen? Yo me acabo de comprar una escalera, es más una grúa. Y voy a llegar por este lado en mi grúa, hasta allá con Él. A ver, me voy solo. Ustedes se van a tener que ir formaditos uno por uno ahí en filita, como en la fila de las tortillas, ahí bien derechitos y todos así. Ahí derecho. Yo aquí miren, compré mi grúa, es automática, sube, baja, me lleva para un lado, me lleva para el otro. Y entonces dice Dios que obra. ¿Cierto? ¿Cuántas personas nos hemos topado en la calle así? Bien. Señor, a los que trabajamos en la obra nos pone metas y no son difíciles, ¿vale? Pero nos pone metas en donde uno dice, híjole, si estás comprometido o no estás comprometido, porque la chamba no es fácil. La chamba no es fácil. El salir, hablarle a una persona. Y lo hemos dicho muchas veces, no se trata de hablarle acerca de la Biblia y traer toda la Biblia de memoria. Se trata de compartirle en mi vida lo que Dios ha hecho en mi vida, de dónde me sacó Dios, de qué ideología venía yo pensando que era y de dónde Dios me rescató. Porque estaba yo empezando a meterme al agua y empecé a patalear. Y Dios me enseñó que tenía que coordinar el movimiento. Y así no me hunde.
Dios, Emociona. por medio de su conocimiento, de su sabiduría, me deja nadar, pero me explica cómo tengo que hacerlo. No me deja, pues aviéntate y encomiéndate a mí y ahí vemos. No funciona así, ¿cierto? Dicen para los que caminan también, ¿no? Púntatalo, púntatalo. Y para los que nadan dicen bracea y alza la pompa y patada, bracea y patada, bracea y no baje la pompa, para que se mantengan en flote. De esa manera Dios nos va manteniendo, de esa manera Dios nos va mostrando. Pero hoy nos estamos enfocando básicamente a la otra parte, a la parte que cree que con una grúa va a llegar hasta allá arriba y lo va a alcanzar. Y recordemos que fue lo que les pasó en Babel. En ese lugar se llamó Babel y no le anden buscando interpretación a la palabra. Ah, es que significa. Lo único que significa, lo único que se puede entender por Babel es que Babel es el lugar en donde la gente dejó de entenderse. ¿Cuántos Babeles pueden existir en tu núcleo familiar? Vamos a leer el capítulo completo, que no dura mucho, pero solamente quiero que entremos en esta parte en donde decir, ¿cuántos cuando nos reunimos, nos casamos, nos juntamos, nos arrejuntamos con una persona? ¿Qué es lo primero que decimos acá? Bien pescado de la mano. Bien contento. Y aquí, para atrás ni para agarrar vuelo. De aquí, mira, tú y yo la vamos a hacer hasta arriba, hasta arribotota, decimos. Y vamos a hacer esto y vamos a comprar aquello. Y la otra persona, sí, lo que tú me digas, mi vida. Sí, corazón, lo que tú digas. Y de repente, paz, llega el ángel del Señor y ya están hablando en idiomas diferentes y ya se están peleando. El sofá que compraron y la mesa le quieren arrancar una pata, yo me la llevo. Y las sillas son mías. Y ese ropero, no, ¿cómo lo vamos a romper? Me llevo yo todo el ropero completo. Y es más, vete tú saliendo de la casa porque creo que eres el que estorba. Dejaron de hablar idiomas iguales, ya no se entienden y están empezando a hablar idiomas diferentes. Pasa con los hijos. Acabamos de hablar hace un rato con ellos y todos nos estamos poniendo de acuerdo bien padre, ¿no? Y entonces ya a partir de hoy vamos a hacer esto, sí. Y después, a la siguiente semana, Kai nos sorprende con un... No lo entendí. Hablamos idiomas completamente diferentes. Muchos dirían, y nos atreveríamos muchos a decir, ay hermano, pues que recuerde que cuando en el caso de las parejas y eso, Dios siempre va a cuidar a sus hijos y a lo que te estorba te lo va a quitar de enfrente. Sí, también no se pase, ¿no? O sea, no ande pensando que usted es el perfecto y que Dios le va a apartar lo que le estorba de su vida y se lo va a quitar. No se pase, no va por ahí. Hablamos idiomas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque no estamos instaurando a Dios en nuestra vida. Dios no se ha convertido en la prioridad de nuestras vidas. Y ahí lamentablemente, mis hermanos, cuando eso pasa, nos vamos a machucar los dedos con la puerta, nos vamos a dar en la narizota con la puerta, porque decimos de palabra, sí, yo amo a Dios y yo creo en Dios. Es más, Dios va a estar, es más, esta pared va a ser completa, que me venga un pintor o un rotulista que me ponga aquí el versículo Juan 14:6, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es cierto, ¿verdad que ese no es? Yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre si no es. Que me rotule aquí todo y que le ponga acá en letras grandes el versículo. ¿Y eso qué tiene? Eso no te va a hacer más creyente. Y eso no le va a demostrar nada a nadie. Sobre todo, eso va a ser el motivo por el cual te van a estar señalando. A ver, tanto tú que te crees, ¿no? Para aquellos que quieren andar toda la vida caminando. Con la Biblia debajo del brazo. Y a donde quiera que se paran, van a andar con su Biblia. No son tampoco... Dios no busca a este tipo de gente, sea los que andan de traje con un portafolio los jueves o esos días. Vengo
Vengo a hablarle de la palabra. Y un día sí les contesté, ¿cuántos son? Estaba en el baño. 2, ya, platican entre ustedes. Yo ahorita no puedo, estoy ocupado. Ay. En serio, así les grité por la ventanita. Ya dejaron de ir, ¿eh? No, bueno, en su casa, porque A acá nosotros sí, no o yo como ya me salgo bien gente. temprano, ya no los veo por los jueves, ¿verdad? No me los veo uno llegar como, pues, ¿qué están regalando? De parejitas. Porque el Señor dice que mandó a, la encomienda fue de 2 en 2, ¿no? Y ya andan, pero no, cuando se aburren andan de 3 hasta de 4. Pero siempre andan. No los critico, digo, al contrario, yo reconozco que esa labor está Cañona. titánica. Pero vuelvo a repetir, el punto es que no andemos pensando que Dios anda buscando gente que ande todo el día así, ¿eh? Y que a donde se pare hasta busque una postura de... Dios quiere gente de acción, gente que realmente con el testimonio de su vida diga, sí, de verdad, él sí ama a Dios, yo lo veo. Y esas son las gentes a las cuales Dios les da su aceptación, su validación. Son las personas, que Dios está buscando y que está, bendito sea Dios, formando en estos lugares. ¿Sí? Vuelvo a repetir y me encanta decirlo así mucho. No aquellos que ya llevan 20, 30 años en una iglesia y dicen, no, si yo tengo 20 años de cristiano. He ido como a 2 iglesias, pero ya en esta ya tengo como 15 años. A mí me daría pena. 15 años. Y luego, ¿cuál es el plan o cómo? Esperarte hasta que venga el rapto y te lleve, pase directo. O sea, si la palabra dice claramente, id a todo el mundo, ¿haciendo qué? Llevando mi palabra, llevando las buenas nuevas. Hay muchos lugares para chambear. Muchos piensan, ay no hermano, pero ¿cómo creen que me va a ver? Por ejemplo, ¿yo qué tendría que hacer? ¿Me tendría que ir a otro país o qué? Yo te aseguro que no tienes que hacer mucho para los que trabajan. Ahí en el trabajo hay mucho material para donde trabajar. Las amas de casa, las que acostumbran llevar a los niños a la escuela, ahí, muchas veces en la escuela, muchas veces con los niños. Y sin duda alguna, todos tenemos una chambota en la casa. Vean nada más, como prueba un botón, 2 historias completamente diferentes, ¿no? Los de esta casa y los de esta casa. Son historias. El pastor, digo, ha hecho su labor, ha trabajado, ha chambeado, ¿no? Llevando la palabra como Dios no lo manda, como Dios no lo pide. Que haya quien acepta, no, bueno, ya es una cuestión diferente. Y no estamos criticando a nadie, ojo, ¿no? Simplemente estamos hablando de que ahí está el lugar, la oportunidad para trabajar. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a ir a Génesis. Ay, me morí. Vámonos al libro de Génesis, es capítulo 11. Capítulo 11, versículo, creo que es del 1 al 11, si no mal recuerdo. 9. Sí. 1 al 9. Sí, porque ya lo demás viene las descendencias. ¿Quién me ayuda con la lectura de esto? Y si, ok, pastor, está bien. Incluso me gustaría que lo hagamos en la nueva versión, porque está muy fluida, está muy clara. Vuelvo a repetir, no tengo nada en contra de la Reina Valera 60, está genial, eso está bien nada más. Pero las versiones nuevas me gustan porque está un poquito más entendible. Ya tuve oportunidad de leer la Biblia que les había comentado, la que se llama el nuevo lenguaje básico, y está muy bien. Un poquito similar a esta, pero sí todavía está un poquito más chida. No dicen él ni nada de eso, pero casi, Está bien chido. Está bien chida. Está chida. Pero está chida. Está chida. Por favor, pastor. Esto dice, bien, la Torre de Babel. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra.
Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo, y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera, el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde los dispersó por todo el mundo. Amén. Amén. Ahora, por si alguien tiene alguna duda, sí me gustaría empezar a aclararlo. Aquí es muy importante ser muy conscientes de la naturaleza humana. ¿Cuál es la naturaleza humana? ¿Cuál por decreto es nuestra naturaleza? Y digo por decreto porque cuando Dios nos creó, a pesar de que nos creó, Él dijo, fue bueno, ¿sí? Pero notó las carencias que teníamos. Entonces, la naturaleza del ser humano, ¿cuál sería? Egoísmo. ¿Qué más? Punto número 1. Somos egoístas por naturaleza, y quien diga que no está mintiendo. Y si alguien dice que no y dice, pues yo no soy mentiroso, entonces está diciendo que Dios es un mentiroso. Y él. ¿Cierto? Entonces, por naturaleza somos mentirosos. ¿Qué más? Egoístas. Egoístas. ¿Qué más? Traicioneros. Desobedientes, claro que sí. Traicioneros. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué les pidió el Señor y qué fue lo que hicieron? Y recordemos que el pecado original fue la desobediencia. ¿Ok? Llevamos 3. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en el ser humano que somos? La traición. Arrogancia, Egoístas, mentirosos, arrogancia, egocentrismo. arrogantes. Entonces, le vamos sumando más a la lista y nos damos cuenta que tenemos de todo lo malo. ¿Ok? ¿Por qué les quiero comentar esto y por qué hago énfasis en esto? Porque la palabra dice muy clara: el Señor bajó a la tierra y vio que todos estaban en armonía, digámoslo así, trabajando, y dijo, y se dio cuenta, que por si se dan cuenta, siempre habla en plural cuando se trata del Señor, en esas partes. ¿Cierto? Dice, el Señor bajó y el Señor dijo, nos dimos cuenta, lo vimos. ¿Quién andaba con el Señor? Pues el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Su omnipresencia, su omnisciencia. El pastor en alguna ocasión hizo una pregunta. ¿Siempre han sido? Tres, siempre. Siempre. Desde el inicio. Siempre. Ok. Qué padres son este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Dice el Señor, se están poniendo de acuerdo y son capaces, no lo dice textualmente así, pero van a conseguir todo lo que se propongan. Mis hermanos, si nos vemos a lo largo de la Biblia, de todo lo que ha ido pasando, nos vamos a dar cuenta que no les iba a durar mucho el gusto de hacer a un lado a Dios y darse cuenta que íbamos a poder hacer todo por nuestra propia cuenta. Ya llevaban construyendo un monumento al egocentrismo, a la falta de respeto a Dios, al decirle, no te necesito, yo puedo llegar a donde tú estás por mis propios medios. Básicamente, eso es el monumento a lo que el hombre estaba construyendo, o a lo que nosotros en este pasaje conocemos como la Torre de Babel. Algo al decirle al Señor, nosotros también podemos. ¿Okay? Y Dios en su infinita misericordia dijo, voy a mandar un rayo para que se mueran, no los voy a volver a destruir, porque recordemos que en ese tiempo de la Torre de Babel ya había pasado ¿qué? Sodoma y Gomorra. El diluvio. Y toda la palabra de Dios dice que todos los que estaban en eso eran descendientes de Noé.
Imagínense, Dios ya había hecho un compromiso con nosotros de respetarnos, de amarnos, de cuidar a la humanidad. Pero la humanidad nuevamente empezó a hacer de las suyas y volvimos a empezar a hacer lo que no teníamos que hacer. Ahí vamos otra vez. Nos encanta estar machacando las Necios. Entonces, porque muchos, yo no logro entender cómo puede haber personas, pero me queda claro que no proviene de su espíritu interior, no proviene de Dios, sino desgraciadamente han sido personas que han jugado con fuerzas que desconocemos y que no deben de jugar. Y con esto aprovecho para decirles, tengan mucho cuidado, la palabra es muy clara cuando dice que no consultaremos a quién, a adivinos, a hechiceros y aquellos que hablan con quién, con los muertos. Ay, que en mis sueños se me apareció mi mamacita de tantos años que no la veía. Pues jálese la oreja, señora, porque no está hablando con su mamacita ni está hablando con el Señor. Abusada, el demonio la está queriendo jalar en una dirección en donde no debe de ir. Ojo con eso, tengamos mucho cuidado con eso. El Señor, miren, es tan claro como entenderlo. El Señor nunca mandó mensajeros. Dice alguien por ahí, ay, claro que sí, te puedo poner un ejemplo. Hay un señor que como aprieta el zapato cada que lo oigo que lo mencionan, un tal que el Padre Toro o algo así. Ese señor, la necedad en su mayor expresión. Aquí lo dice, y si lo dice, a ver, un ejemplo, Dios no manda mensajeros. A ver, y entonces, ¿quién habló con María? Dice la palabra que un ángel. Era un enviado, no era una enviada de Dios. Decís, ¿sabes qué, compa? Lo que no has logrado entender es que hasta el día de hoy todavía no se logran poner de acuerdo. Pero ya se nos había dicho en alguna ocasión. Se piensa que todas las epifanías, que son las apariciones celestiales que se documentaron en la Biblia, se piensa que fue el mismísimo Jesús el que estaba ahí presente. Se manejan nombres de ángeles y de arcángeles, que Gabriel, que el enmascarado Blue Demon y el Bulldog y no sé qué más. Pero la realidad es que se piensa que era Jesús mismo, en persona. Esas epifanías. En pocas palabras, Dios haciéndose presente. ¿Sí? Con eso en contexto, y aunque muchos digan, no, es que no lo dice, ok. Pero entendamos, los que conocemos un poquito de Dios nos vamos a poder dar cuenta, y eso lo entendemos porque el Espíritu de Dios lo siembra aquí. Sí. Y podemos muchas veces, y es que no sé cómo asegurártelo, pero mi espíritu me dice que sí. ¿Sí? Entonces, se piensa que era Jesús en esas epifanías. En pocas palabras, lo que te quiero dar a entender es que a lo largo de la Biblia, las apariciones que el Señor tuvo con Moisés, con Daniel, con Noé, no mandaba mensajeros, era Dios en persona, no te lo mandaba a decir, Él viene y te lo dice. Entonces no va a mandar ni a tu tía, ni a tu abuelita, ni a tu perro, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a nadie te va a mandar para decirte que está triste, que se siente solo, que vengas para que lo acompañes. Si se dan cuenta de lo que está pasando. Yo no. Si se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, abusados. Dios no te va a mandar a decir nada. Dios no necesita recaderos. Dios viene y te lo dice en persona. Amén. Entonces, tengamos mucho cuidado con ese tipo de temas. Entonces, bueno, regresando al punto original, decimos, nosotros, la humanidad se aleja de Dios, tenemos todo lo malo, venimos dotados desgraciadamente por nuestra carne, venimos dotados de todo lo malo, y entre ellos sentirnos iguales a veces que Dios. ¿Por qué creen que Satanás en esa ocasión le sugirió a a Eva, que si comían del fruto prohibido iban a ser igual que Dios? Y siempre la humanidad, el salir a la luna ha sido por investigación, sí, pero también ha sido de alguna manera intentar buscar la presencia de Dios por los propios medios. El hombre siempre hemos tenido en la mente intentar ser de alguna manera Dios, y hasta en juego
Fíjense bien, y hasta en juego lo decimos. Hay un personaje, ¿no? El escorpión dorado, ¿no? Que se hace llamar el dios del internet, ¿no? Y hay personas que casi cuando están jugando a las luchitas, a los empujones, qué sé yo, siempre usamos la expresión, yo soy el dios de esto, yo soy el dios del otro, porque en nuestra mente el ser humano en su gran parte quiere asimilarse, asemejarse a Dios. Entonces, el punto no fue que aquella banda de pelados estuviera organizada para hacer un monumento y llegar hasta la presencia de Dios, sino que Dios, en su infinita misericordia, ya sabía lo que iba a pasar. Hay una parte muy trágica, creo que te la conté una vez, ¿verdad, pastor? Que creo que dentro de todas las historias está considerada la historia más triste de la Biblia, porque habla de un relato de un viajero que se casa con una mujer y cuando van a visitar al papá, al suegro, tienen que atravesar una distancia muy larga. Y estando en ese pueblo, donde llegaron de noche, y miren cómo son las cosas, por qué les digo que tengamos mucho cuidado con lo que hacemos. Relata que cuando llegaron la gente era muy tranquila, de hecho muy dócil, digámoslo así. La Biblia te trata de manejar una situación en la que que todo se veía muy normal. Pero cuidado, cuando llegaba la noche, hagan de cuenta los hombres lobo. Cuando un señor les dijo, no, ellos pretendían quedarse a dormir en el terreno de una plaza. Y pues aquí nos cobijamos y nos vamos mañana temprano, seguimos nuestro camino. Este señor los vio, se apiadó de ellos y les dijo, no se pueden quedar aquí, no es seguro, vénganse para mi casa. Y se los llevó para su casa. No, pues ya el relato sigue avanzando en donde nos dice que una vez que llegó la noche, tocaron la puerta de la casa y la gente del pueblo, lo mismo que pasó en Sodoma y Gomorra con los ángeles enviados por el Señor, que la gente quería que se los entregara a Lot para abusar de ellos. Bueno, pasaba lo mismo con estas personas en ese pueblo, ¿ok? Y entonces, para no hacerles la historia muy larga, esta persona, al ver que estaban perdidos, decidió entregar a su esposa. Y dice el relato que estas personas la golpearon afuera en la entrada de la casa de este señor y se la llevaron para allá al oscurito. Hicieron toda clase de atrocidades con la mujer. Llegado el día siguiente, el señor se percató que la mujer estaba nuevamente en la puerta de la casa, pero la describen toda golpeada, abusada y moribunda. Entonces él solamente pudo tener un intercambio de un diálogo muy breve con ella. Falleció en sus brazos. Él la envolvió, la montó en su caballo o en su burro, en su asno, y con su criado partieron hasta su casa. Llegando a su casa, él decidió cortarla en 12 partes a su esposa y mandar un pedazo en señal de queja y de dolor a cada. Recordemos que habían en ese tiempo 12 tribus y las envió a las 12 tribus en señal de queja para ver quién iba a ser el que iba a hacer justicia por lo que le habían hecho a su mujer. Entonces se viene una guerra entre las 11 tribus restantes contra esta y se agarran una tranquiza tremenda hasta el punto de que casi los eliminan en su totalidad a esta tribu. Pero Dios tuvo misericordia, quedando solamente 190 y tantos soldados. Decidió que los demás les repartieran hijas para que volvieran a tener hijos y la tribu volviera a crecer, pero ahora ya en completo orden. Al punto que quiero llegar nada más con este breve relato de la historia es... Adelante. ¿En dónde viene eso? Jueces. Perdón. Ahorita les doy el capítulo, porque es todo un capítulo. Ahorita se los doy. Entonces, lo que quiero llegar con este punto es, a ver, señores, Dios no les está diciendo a esta bola de pelados qué hacer. Dios no está apoyando a nadie. Dios nos deja ser. Dios nos dio nuestro libre albedrío. Y lo que decíamos a los niños, se trata de que yo tome mi decisión. De estoy con Dios o estoy contra Dios. No hay de dos. No hay más, perdón. ¿Sí? Así como somos hombres y como somos mujeres, también en esta o no hay. O estás con Dios o estás en contra de Dios. Así de simple. ¿Qué quiere decir eso?
tan drástico como suena, pero es la realidad. Si yo no hago las cosas que a Dios le agradan, si yo no hago las cosas como Dios me lo ha estado pidiendo, entonces yo no estoy con Dios, yo estoy en contra de Dios. ¿Sale, vale? Nos lo deja ver Pedro en aquella parte también de la crucifixión de Jesús. Me encanta. No podemos seguir a Dios de esa manera, ¿no? El relato, y dimos un estudio donde nos lleva a ver que Pedro estaba presente ahí en la cercanía cuando estaban crucificando a Dios hasta Jesús tuvo que confrontarse, y pasó el episodio de los 3 veces que lo negó, ¿cierto? Pero la Biblia nos enseña que mientras todo ese proceso iba pasando, Pedro estaba alrededor de la gente siguiendo todo el proceso hasta la crucifixión de Jesús, ¿cierto? Pero llegó un momento en donde ya estaba nuevamente en la cruz. ¿En qué momento cambió de este lugar para volver a estar acá? Cuando se dio cuenta que no podemos seguir al Señor al margen. No podemos ir diciendo que seguimos al Señor viendo todos los acontecimientos desde la orilla, en las gradas, en la barrera. Por eso les digo, no hay más. O estamos con Dios o no estamos con Dios. El seguirlo así no es seguirlo. ¿Sale? No nos sirve. Y nos van a pasar cosas malas. Hasta que regresamos al camino y decidimos, si estoy con el Señor, pase lo que pase. ¿Sí? Y el Señor, por eso, lanzó una bienaventuranza y una bendición. Dichosos aquellos que pierdan la vida a causa mía. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero todo aquel que la pierda a causa mía, la ganará. ¿Amén? Amén. No hay más. Más de otra. ¿Estamos o no estamos? Entonces, con esto y de conclusión, yo quiero llevarlos a los puntos finales. 5 puntos importantes como cada domingo, bueno, cuando damos los estudios. La importancia de la unidad en la adversidad. En el 1. Punto número 1. Recordemos que hace 8 días nosotros tuvimos una pequeña reunión. Y casi podríamos llamarla que fue una reunión familiar, ¿cierto? Y saben que Dios se agrada de ese tipo de cosas, que nosotros convivamos entre nosotros, pero también nos advierte que no es bueno que estemos mucho tiempo en constante convivencia. Algunos dirán, como dice el dicho, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿cierto? Esos dicharachos de mi abuelita. Entonces, es bueno mantener una relación, una convivencia, sana convivencia, porque se dieron cuenta, a pesar de que, y si lo decimos como es, a pesar de que hubo unas copitas, es eso, aprender a convivir, aprender a conbeber. Y no nos sacaron a que pues cámara, ya nos vamos y que siga la fiesta. No, aquí viene uno a respetarse, a verse en amor a Cristo, a convivir, a compartir lo que Dios nos da. ¿Sí? Y entre ellas está el alcohol, claro que sí. Y bendito sea Dios que no es lo que marca, porque mucha gente, vamos a una fiesta, ¿cuánto nos vamos a gastar de chupe? Es lo primero que están pensando. Sí, ya no les digo que si la comida, porque hay gente que hasta dice, ay, mira, la comida es lo de menos, compramos pizzas o ay, hacemos unas quesadillas o rentamos a alguien de esos que te venden los tacos ahí en su puestito. Hoy estamos preocupados porque vamos a dar de chupar y cuántos van a caber. El vino es lo principal, porque si no, ¿cómo convivimos? ¿Cómo nos ponemos todos alegres y entonados? Y la decadencia, ¿no? Porque muchos ya están pensando en la música, ¿no? Hay unas bocinotas y así. ¿El bailongo a qué horas? Entonces, no se puede. Si lo principal es que nos veamos con amor, que nos veamos con agrado. Y sí, ¿por qué no? Que se les antojó tomarse una cervecita. No tienen mi permiso ni mi bendición, tienen la del Señor. Porque al Señor le agrada que ustedes quieran agradarle a Él. La importancia de la unidad en la diversidad. Les dije, ¿verdad? Les dije la adversidad, perdón. Perdónenme, ustedes es que luego de repente los lentes no me ayudan. ¿Diversidad? Diversidad. No, adversidad, no, diversidad. Es diversidad, perdónenme la vida. Sí, hermanito, lo perdonamos.
Al Diversidad. principio toda la humanidad hablaba un solo idioma y trabajaba junta. Sin embargo, la soberbia y el deseo de alcanzar la grandeza los llevó a separarse. Esta historia nos recuerda que aunque seamos diferentes, la unidad es fundamental para lograr grandes cosas. Conclusión. La unidad honesta, la unidad sincera. Yo le tengo un aprecio especial a mi compadre, aunque hay cosas que no me agradan y yo sé que de allá para acá es exactamente lo mismo. Y todo eso es válido, ¿ok? Porque él no está, yo no estoy por interés para ver qué le puedo chispar a mi compadre, como decimos coloquialmente. Y él no está conmigo para ver qué beneficio obtiene. Decidimos entregar nuestra relación de amistad meramente por eso, por amistad, por amor al Señor. Yo no tengo mi amistad con ustedes para ver qué puedo obtener de beneficio. Y yo sé que ustedes de allá para acá es exactamente lo mismo. Hay un amor sincero de parte de nuestro Señor que nos ha enseñado a convivir, que nos ha enseñado a apoyarnos en momentos difíciles y que esperemos, ¿verdad?, que siga siendo así siempre. Amén. Eso es la verdadera importancia de vernos en unidad como personas. Y no porque, ay, no, es que la hermana, Eli cuando se pone en las fiestas es la que pone el ambiente. O la hermana Oli, la hermana Olivia ya cuando anda bien tomada, no, ay, se pone con todos los chistes bien buenos. ¿No? Bien grosero. Sí, unos bien subidos de tono, y invítenla porque no puede faltar esos chistes. No, nos vemos con agrado, nos vemos con amor, nos vemos con respeto. Exactamente. Esa es la importancia de una unidad. ¿Sí? Nos vemos, creo yo, como una familia. Y eso es lo importante. Y eso es lo que le agrada a Dios. Amén. Pero muchos han cambiado el estatus de esas reuniones, y no me van a dejar mentir, han cambiado el estatus de esas reuniones para relacionarse. Y ya no digo en la parte carnal, en la parte sexual, sino para relacionarse, para ver, aquí va a haber gente de lana y hay interés. Y vamos a empezar a ver qué podemos obtener. Y en un trabajo, en una reunión de negocios, cuando se aclara que es una reunión para negocios, está bien, pues a eso van, a relacionarse y a ver, oye, yo pinto casas, oye, yo las construyo, pues, y yo les pongo ventanas, oye, pues cuando tengas una casa que acabas de construir, háblame para que yo la pinte, y el otro, pues, y yo le pongo las ventanas. Entonces, ya hicimos una negociación de trabajo y está muy bien. A eso vamos a una reunión de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando la cosa es totalmente diferente? Cuando no vamos a una reunión de negocios, sino cuando vamos a ver a quién vamos a torcer. ¿Y a qué me refiero con torcer? Vamos a decir, es que ese cuate tiene lana y si tú le pides, pues que te preste. ¿Y sabes qué? No le pagues. O peor aún, ¿no? Yo me estoy yendo muy, muy abajo, ¿no? Pero hay quienes van a ver a quién pueden secuestrar. ¿Cuánta lana puedo pedir? Estas reuniones del artista en Estados Unidos que fueron muy sonadas, ¿no? Que eran completas orgías tremendas, ¿no? Eso ya no es una unidad. Eso ya es un degenere, eso ya es Sodoma y Gomorra nuevamente en nuestros tiempos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo podemos pedir que el Señor, y todavía nos llenamos la boca andando en ese lugar de, ay, Diosito, cuídame, ¿no? O sea, nos damos cuenta hasta dónde puede llegar. Dejen ustedes la ignorancia, hasta dónde puede llegar nuestra insensatez para pedirle a Dios que nos cuide cuando sabemos que andamos en malos pasos. ¿Y la quieren aún peor? Debates cuando dicen, si Dios es Dios, entonces por ende todo lo puede. Y es más duro darte cuenta que Dios, a pesar de que es Dios, hay cosas que no puede. Y una de ellas es mentirte. Otra cosa de ellas es violar tus derechos, tus decisiones. Son las cosas que yo me sorprendo cuando digo, es cierto, Dios no puede hacerlo todo. Es tan bueno y misericordioso que Él lo hace todo por nosotros, pero no puede hacerlo todo si nosotros no queremos darle la oportunidad que lo haga. Entonces,
Cuando nosotros andamos en la oscuridad, por mucha luz que sea Dios, no nos puede iluminar porque nosotros decidimos, como la tierra, rotar y darle la espalda al sol. Y entonces la parte oscura no puede recibir la luz, y es por una acción que está teniendo de rotación, de giro. Cuando nosotros decidimos rotar en esa condición, en esa situación, de modo que nos alejemos de Dios, por mucho que Dios sea luz, no va a alumbrarnos, porque no andamos en buenos pasos. ¿Verdad? Si lo entendemos, ¿verdad? Eso nos queda clarísimo. Punto número 2. Los peligros de la ambición desmedida. Y aquí, bueno, hemos hablado acerca de ese tema una y otra vez, y ahorita lo volvemos a retomar cuando decimos, ¿cuántas personas hay que se jactan de decir que por sus propios medios han logrado tener lo que tienen? Cuando no hemos logrado entender que muchas veces si tenemos, no ha sido porque nosotros hayamos querido, sino porque es el plan de Dios que yo tenga, porque Él me va a usar para que yo sea bendición. Y no lo sé para qué, pero si yo estoy en manos de Dios, voy a saber. Hay quienes dicen, porque Dios, si te lo dio, Dios te lo puede quitar. No, Dios te lo dio porque tiene una encomienda para ti, pero si esa encomienda no la vas a llevar a cabo, no esperes que las cosas se queden así. ¿Por qué? Porque Dios se va a buscar a alguien que sí esté dispuesto a hacer lo que tú no quisiste hacer. Y eso lo vimos en el pasaje con el rey Saúl. Textualmente, Samuel le dijo, si tú no lo haces, Dios se va a buscar a alguien mejor que tú. Qué feo y qué doloroso es que tú sepas que tú tuviste la oportunidad de hacer lo que Dios te estaba pidiendo y por tonto, por necio no lo hiciste, y ahora Dios va a buscar a alguien que sí lo quiera hacer. Entonces, no debemos de pensar que las cosas las tenemos por nuestros propios medios. Yo me quiero llevar la tranquilidad de que hoy comprendemos que lo que podamos tener es porque Dios nos está poniendo un propósito y que tenemos la responsabilidad de estar viendo ese propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Okay? Dice, los constructores de la torre buscaban alcanzar el cielo y hacerse un nombre sin considerar las consecuencias. Esto nos muestra que la ambición desmedida puede llevarnos por caminos equivocados y alejados de Dios. ¿Cierto? Lo que hemos estado hablando. El punto número 3, proyectos megalómanos. Proyectos megalómanos. La ambición desmedida de construir una torre que llegara hasta el cielo puede verse como una crítica a los grandes proyectos humanos, que buscan dominar la naturaleza o alcanzar la perfección, y a menudo con consecuencias negativas. ¿Han escuchado ustedes hablar que para hacer un proyecto se le nombra de una enorme envergadura, que quiere decir de un tamaño descomunal, se tiene que analizar hoy día algo que se le llama el impacto ecológico? Se tiene que analizar que cada animalito, cada ser vivo que el Señor creó tiene una función, no nada más el ser humano. El Señor decidió ponernos como cabeza para gobernarlo todo aquí en el mundo, pero nos hemos pasado de listos tanto que le estamos poniendo en la torre al mundo, que el Señor nos encargó cuidar y administrar. Entonces hoy día tenemos que tener, yo no sé quién, yo no sé cuándo, y hoy que lo analizo digo, se me hace un completo y total absurdo. ¿A quién se le ocurrió interconectar todos los drenajes del mundo al océano para que todo el desecho que sale de nosotros se vaya para el océano? Y otros dirán, pues ¿dónde quieres que lo mandaran? ¿Y que no existen las fosas sépticas? Que no pudimos haber sido un poquito más inteligentes como para crear ese proceso. Carajo, existen baños que usan un líquido que no necesitan conexión a ningún drenaje, le echan un líquido azul y pueden estar ahí días y no huele feo. Claro, entra ya, se ve desagradable, ¿no? Quien voltea a verlo, y el hermano hasta le dio risa, que se imaginó lo que era algo feo. Es la realidad, pero ¿qué creen? No huele feo, no huele a nada, e incluso llega a despedir un ligero aroma así como
a un químico perfumado. Esos son los famosos baños que ocupan en eventos, en donde están al aire libre algo, y los famosos baños portátiles. Ay, tan re En las feos. construcciones, claro. Entonces digo, si ya llegamos al punto de que años tiene que inventaron eso, ¿cómo caramba no pudimos inventar algo? No, teníamos que ponerle en la torre a la ecología y aventar todo para el océano. Nos pasamos de lanza, dice por ahí, ¿va? De listos. Ah, no. Todo eso anteriormente era un vaso desahogador de agua. Y el agua tiene memoria. Cuando llueven y cuando vienen las lluvias torrenciales, pues buscan a donde estaban. Ah, pero la gente se enoja con el municipio porque dicen, es que no inventes, se me está inundando mi casa, ya llegó el agua hasta la azotea. Pero y tú es que no, ese no. lugar era del Pues agua. sí, pues te fuiste a construir donde normalmente el agua se estanca. Y el agua busca su lugar. Queremos construir a veces en lugares en donde no cae ni gota de agua y queremos convertirlas en tierras de siembra. O sea, no nos de verdad No que nos luego nos entendemos. cuesta un trabajo entendernos, pero a veces o sea, nos gusta lo complicado, porque no hay otra. Es como a los niños cuando les dices, no, porque te vas a caer, no me importa, yo sí quiero subirme allá. Estamos igualitos. Como los cerros, ¿no? No te vayas al cerro, no, mira, y se deslavan y, ay, ¿para qué me dices? Estamos de acuerdo que un proyecto megalómano es algo desquiciado que está buscando tener esa... No, muy lejos, no es muy conocido esa parte que dicen. A mí no me consta porque no estuve ahí, gracias a Dios todavía ni nacía. Por eso digo, dicen. Pero ¿cuánto no hemos oído que dicen que el que construyó el barco el Titanic, dijo que era un barco tan impresionantemente bien construido, Que tan nadie grande, lo iba a que destruir. nadie lo podía destruir, ni siquiera Dios? Y pasa en su primer viaje que se hunde, ¿no? No fue Dios, fue el hielo. Era un proyecto megalómano, ¿no? ¿Cuántos proyectos megalómanos hemos visto a lo largo de la vida? ¿Cuántos proyectos megalómanos de proporciones descomunales tenemos en nuestro interior? A mí me duele porque no podemos hacer nosotros muchas veces nada, solo ser pacientes y confiar en Dios. Por eso de escuchar a personas que se quejan de sus papás, personas que se dicen, no, yo me vino a la mente una conocida, no, es que yo hago mis cosas y a mí nadie me ha dado nada, yo tengo lo que tengo por mí y así voy a hacer siempre y no necesito de nadie, no me ayuden. En su tiempo necesitó de sus papás. Y se junta, dicen por ahí, la rota con la descosida porque llegó con una pareja que casi anda igual. Entonces uno dice, bueno, yo lo único que yo les voy a compartir, yo pongo en manos de Dios, toca ese corazón tan soberbio y tan duro, así como en alguna ocasión tuviste misericordia del mío y me lo arrancaste y creo que ya hasta lo hiciste arena y me pusiste uno de carnita. Pero luego no se quiere poner uno a modo. Esa es la cosa. Le queremos dar chance al Señor de orar. Entonces, lo único que nos queda es seguir pidiendo por ellos, llorando, que el Señor encuentre la oportunidad de tocar esas vidas. La soberanía de Dios. Punto número 4. A pesar de los planes de los hombres, Dios intervino y confundió sus lenguas, dispersándolos por toda la tierra. Esto nos enseña que Dios es el único soberano y que sus planes siempre prevalecerán. Y lo quiero poner en el contexto de lo que les dije. No anden pensando por ahí a veces que, ay, Dios no quería que nosotros nos pusiéramos todos de acuerdo. Dios, en ese momento, cumpliendo su promesa de hacer que la humanidad prevaleciera, hizo lo que hizo para que hoy día pudiéramos tú y yo seguir escuchando su palabra. Si no, tal vez la humanidad de ahí ya se hubiera acabado. Les conté ese relato nomás para que vieran la crudeza de ese relato. Pero como a pesar de todas las cosas malas y las adversidades, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Siempre. Y para muchos no lo podrán ver de esa manera, dirán, ay, no, es que no, a mí no me convencen, yo la verdad es que no me van a vender sus ideas, a mí no me van a manipular. No hay que manipular, ponte a leer y verás. Conoce a Dios, habla con Él. No me creas a mí, créele a Dios. ¿Cierto?
Y el último punto, la comunicación como puente entre las personas. La confusión de las lenguas causó una gran división entre los hombres. Esto nos recuerda la importancia de la comunicación para construir relaciones y entender a los demás. ¿Saben qué me agrada de este punto y que no lo estamos viendo de esa manera? Por eso es importante que lo aclare. Si yo ahorita me voy a Estados Unidos, Estados Unidos está muy quemado, digamos. Vamos a pensar que ahorita yo me voy a Alemania. Díganme los buenos. Nos vamos a Alemania y vamos a llegar allá y todos con nuestra cara de guat, con los letreros, con las personas y con todo el mundo. ¿Cómo podemos construir un puente de comunicación con esos brothers para que nos podamos entender todos? Tenemos que aprender su idioma, ¿cierto? Y les vamos a enseñar a hablar el de nosotros, ¿cierto? Entonces, ahí está todo. Si queremos en común acuerdo todos pensar y estar en línea conforme a la voluntad de Dios, tenemos que encontrar esos puentes de poder hablar todos el mismo lenguaje. El mismo lenguaje y el lenguaje el que hasta el día de hoy sigue teniendo la validez, que es el lenguaje universal de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nos unifique, la voluntad de lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso no ha cambiado, sigue siendo en mandarín, en alemán, en ruso, en mexicano y en zapoteca y en todos los idiomas que quieran. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Ese es el lenguaje universal que a Dios le interesa que nosotros hablemos. Amén. Amén. Ser humilde, reconocer que somos limitados y que necesitamos de Dios, trabajar juntos, colaborar con los demás, independientemente de nuestras diferencias, priorizar la relación con Dios, buscar su voluntad por encima de nuestros propios deseos. Aquí es a donde una y otra vez, y el tema de hoy creo yo, si no es que me equivoco, el tema de hoy fue tomar la decisión, hacer lo correcto. Si yo priorizo, yo tomo la decisión de que Dios va a ser lo prioritario en mi vida, yo voy a estar bien. Si no, no. Por eso hace rato cuando la hermanita estaba hablando de que decía que Dios nos dice que no confiemos en nadie, que no confiemos en el ser humano porque todos somos falibles, por eso decía, es que depende del contexto, porque recordemos que hay versículos donde el Señor nos lleva a decir que confiemos en la buena voluntad de los demás. Entonces eso me choca con esa ideología también de decir, es que no confíes en nadie, aguas, el único y sabio es Dios, y eso es verdad. Pero entonces, por eso decía yo, es que depende del contexto, porque en base a qué. Si yo voy a estar aquí con una necesidad y yo voy a confiar en que Dios va a enviar a un mensajero para que me llegue esa necesidad que yo estoy esperando, o sea sanada esa necesidad que yo estoy teniendo, debo de confiar en que alguien va a aceptar la chamba y lo va a hacer. ¿Sí? Por eso me gusta que al final dije, no hay ninguna corrección, simplemente nada más es el contexto de cómo lo queremos ver, porque si mi confianza, eso sí, va a estar en que si mi esposa dice, pues híjole, pues yo creo en Dios, pero la verdad es que el que está aquí es mi marido, y el que surte, el que va, el que hace, todo pues es mi marido, yo la verdad con mi maridito estoy mejor, aguas, porque ese fulano te puede fallar. Sí, sí. Ese fulano a lo mejor ya trae otra casa, ¿no? Con el fulano. Con el fulano. Con el bar. Y lo mismo pasa con los varones, ¿no? Ay, no, es que mi esposita es incapaz de hacer esto. Aguas, quiérela, respétala, ámala, pero no entregues su confianza en su totalidad. De hecho, hay dos versículos muy similares, ¿no? Tanto en Proverbios como en... Pues es uno de los evangelios donde hablan acerca de tengan mucho cuidado de aquel que duerme con una casada, ¿no? A lo que se obliga y a lo que está expuesto. Y luego una madre en Proverbios le habla a su hijo que tenga mucho cuidado de la mujer que puede venir y te puede
te puede robar tu tranquilidad. Y ojo, porque luego a veces también estigmatizan a la mujer, ay, a ver, cuidado porque las malas son las viejas, ¿no? No, son las intenciones. Y cuando usan el término mujeres, hablando de seducción, hablando de llamar la atención, es comparándolas con lo hermoso de la vida. Es que te sedujo tal cosa, te sedujo cual una mujer hermosa, por poner en contexto, y dices, ok, esa parte me llamó mucho la atención, como si estuviera igual viendo a una mujer muy guapa, ¿no? De la tele, qué sé yo. Simplemente Pero en la tele. se ejemplifica. Vale, vale. Bien. Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos terminando un capítulo más en este estudio que ya casi llega a su fin.